Buena existencia, mi estimado autista amante de las riñas en internet. Tu falta de oficio te ha traído hasta mí en busca de respuestas, hijo mío, tú que llevas viendo peleas hipotéticas entre personajes desde que tienes uso de razón. En internet la gente quiere ver qué pasaría si dos personajes que ni comparten historias sin motivos de peso reales se empiezan a matar. Lo adoran, y las empresas lo saben, pero no hablamos de lo oficial, hablemos de lo chueco y hediondo. Hablamos de los versus, hay gente que los plantea bien y otros que los plantean, bueno, lo intentan dentro de su ignorancia. Así que aquí termina tu bella época de ignorancia, de cómo escalar personajes para ponerlos a matarse, dejarás de creerte estupideces y aprenderás a pensar. Antes de nada, las capacidades de un personaje se analizan desde sus feats, o sea, hazañas canónicas en su historia, entendiendo como canon todo material oficial hecho o validado por el autor como parte de su historia. Sé que suena algo como para retrasados, pero se han visto casos, por algo lo comento. Dentro de lo mismo que es canon, por la masividad de algunos personajes icónicos, han tenido diversas versiones a lo largo de la historia, por ejemplo, Sonic, el de los juegos, el de los Archie, el de las series y el de las películas, cada uno solo responde a su canon específico, lo que hace que si uno tiene una hazaña como reescribir la realidad, no significa que cuente para los otros. Aunque gente como los de Ad Battle hagan versiones compuestas de un personaje con sus hazañas mezcladas entre versiones, siendo estas inconsistentes consigo mismas por ser técnicamente diferentes personajes, por esto, en un versus de personajes de muchas versiones se especifica la versión. Empecemos por lo que más llama la atención a primer momento, cómo medir la fuerza de un personaje ficticio. Hay varios tipos de fuerza, pero la fundamental para los versus es la capacidad destructiva. Habla de cuánta destrucción puede generar un ataque del personaje. Cabe aclarar que un personaje con un dicho nivel de destrucción no necesita destruir su dicha extensión de terreno con un golpe de esa potencia, una incoherencia que tienen que tener los autores para no destruir el escenario donde pelean después de 3 coñazos. Sé que se pasa por los cojones las leyes de la conservación de energía, pero así funciona en la ficción en general, por lo que se termina midiendo más por el daño que pueden ejercerle a personajes que produzcan o soporten tal fuerza. O sea, depende de la producción de energía de un solo ataque, no del área de efecto del ataque. Ya con eso dicho, voy a decir los niveles de destrucción de los personajes. 10C inferior a humano promedio, 10B humano promedio, 10A atleta, 9C calle, 9B muro, 9A pequeño edificio, 8C edificio, 8B bloque de una ciudad, 8A varios bloques de una ciudad, 7C pueblo, 7B ciudad, 7A montaña, 6C isla, 6B país, 6A continente, 5C luna, 5B planeta, 5A estrella enana, 4C estrella, 4B sistema solar, 4A multisistema solar, 3C galaxia, 3B multigalaxia. Y me detengo aquí en multiverso porque, aunque sé la existencia de hazañas que trascienden un solo universo, ni siquiera tenemos idea del tamaño de uno solo, así que eso entra totalmente en lo teórico e incuantificable. Ahora bien, muchos de estos puntos tienen variantes con versiones más grandes o pequeñas del mismo rango de hazaña, como planeta pequeño o planeta grande. Estos solo son los generales con los que se trabaja. La proeza puede estar por arriba o por abajo del promedio de dicho rango. Para sacar el tamaño de la estructura destruida, en casos más mundanos, agarras un poco lo que te conviene buscando tamaño promedio de edificios, pueblos y cosas así, pero ya para cosas más grandes sí hay tamaños estándares, como el nivel luna, planeta pequeño, que es Mercurio, planeta mediano, la Tierra, planeta grande, Urano, o estrella enana marrón, específicamente, la OTS 44. Variantes. Hay elementos que están sujetos al cambio, ya sea de estado de un individuo o del miembro de una raza, todo mientras no sean cambios inconsistentes o sin explicación. Cuando la variación de sus capacidades es simplemente inconsistente, puede que el personaje esté mal escrito, o si es con un fin comédico que sea un usuario de Toon Force, forma elegante de llamarle a la magia de los dibujos animados, nunca confundirlo con reality warping, de ese hablamos luego. La Toon Force puede servir para prácticamente todo, pero sus principales usos son resistencia, almacenamiento dimensional, control corporal y cierto nivel de reality warping. Por lo general están limitados, por lo que es divertido, puede variar entre usuarios de Toon Force. Los otros casos en que un personaje sufre cambios en sus habilidades y personalidad de forma abrupta y sin lógica, es en los casos de estupidez inducida por la trama o PIS por sus siglas en inglés, es cuando la historia tiene que olvidarse de las capacidades de sus personajes para llevar la trama a donde quiere. Esto
Esto es normalmente escritura floja. Existen otros dos tipos de fuerza para evaluar, valga la redundancia, la fuerza de un personaje. La fuerza de levantamiento, definida como la capacidad de un personaje de empujar o lanzar un objeto hacia arriba, es, por decirlo así, la fuerza estática del personaje. Definir sus medidas me parece redundante. Fuerza de golpe. Mide la potencia física de los ataques de un personaje, no está sujeta a la categoría anterior, igualmente redundante mencionar sus medidas. Bueno, mucha fuerza esto y lo otro. Ahora pasemos a su opuesto, la durabilidad. Se define como la capacidad de soportar una cierta cantidad de fuerza, y de ahí la gravedad de daño que causaría el ataque. Para medir la resistencia, que aclaro sigue la misma escala que la fuerza para medir su aguante a tal magnitud, existen diversos métodos para calcularlo, si se conoce la masa y velocidad del cuerpo que impacta, pero cuando no, que es la mayoría del tiempo, nos basamos en declaraciones de comparaciones de los propios personajes, cuánto resisten ataques contundentes, porque pese a en la vida real ser mortales, en la ficción sabemos que tiene más valor un ataque cortante. Hay casos en que un ataque impacta pero no logra absolutamente nada en el que lo recibe. Esta es un indicador muy importante de la resistencia del individuo. A esta interacción la podríamos dividir en dos casos. No se cuanto ni se inmuta por el golpe pues no le causa dolor. Tanqueo. Recibe el ataque de lleno pero o le rebota o no le hace daño. La diferencia es que uno es una falta de reacción en el enemigo, el tanqueo es la falta de un daño. Problemas con la escala de durabilidad. Durability negation. Ataques que niegan la durabilidad de un individuo, como manipuladores de materia, de alma, espacio-tiempo, magia, temperatura o golpes a zonas internas. Áreas vulnerables. Puntos del cuerpo de un personaje en donde es considerablemente más vulnerable, su talón de Aquiles. Vamos, cuando medimos durabilidad consideramos que no atacaron esta zona. La superficie del área. Mientras más concentrado en un área es un ataque, ergo que si la fuerza es ejecutada en un espacio menor, como en ataques cortantes o punzantes, realizan más daño que ataques en área o de gran tamaño, el daño que este ejecutará será mucho mayor, lo que causa problemas principalmente a personajes gigantes siendo atacados por pequeños. Sobrevivir a ataques. Resistir a ataques que rebasan por demasiado su durabilidad con consecuencias gigantescas, es más bien una resistencia al dolor y fuerza de voluntad. No se contaría como un factor en su durabilidad general. Pero la durabilidad no mide la resistencia que tienen los personajes a cosas como el dolor o el cansancio, de eso se encarga a la estamina. Este sí tiene su propia división. Por debajo del promedio, atlético, PA humano, sobrehumano e infinito. Ahora al favorito de muchos y factor primordial en las peleas de la ficción, la velocidad, puede estar referida a 5 tipos utilizados para los versus. La de ataque. Ataques o técnicas específicas que tienen su propia velocidad. La de combate. Velocidad a la que puede luchar el personaje en promedio. De reacción. Qué tan rápido el personaje activa sus reflejos frente a una acción, un estallido de agilidad momentáneo para esquivar o bloquear. Percepción. Cuánta tarda en notar un evento, no implica ningún valor físico. De desplazamiento. Velocidad en que un personaje puede moverse corriendo. Vuelo. Velocidad que tiene al volar. La velocidad se mide en metros por segundos, Mach, unidad que relaciona la velocidad con el sonido, y Sol, speed of light, o sea tantas veces la velocidad de la luz. Sus niveles son, por debajo del promedio, atlético, pico humano, sobrehumano, subsónico, transónico, supersónico, hipersónico alto, hipersónico masivo, subrelativista, relativista, velocidad luz, faster than light, masivamente FTL. Luego hay cosas como la velocidad infinita, inconmensurable o la omnipresencia que no dan ni ganas de medir. Solo diré rápidamente que omnipresencia es mayor que inconmensurable, que a su vez es mayor que infinito. Luego hay vacíos legales como las técnicas que tienen que ver con tiempo. Si tú paras el tiempo y te mueves no tienes velocidad infinita, lo demás tiene velocidad cero, lo mismo con los que ralentizan el tiempo, no ganan velocidad, disminuyen las de los demás. En cambio, las que aumentan la aceleración del usuario sí se cuenta, aunque por separado. Pero ¿de qué sirve tanto poder si no sabes cómo usarlo? Para eso necesitas inteligencia. Incluso en la realidad definir qué es ser inteligente es difícil, así que empezaré con que se considera inteligencia, la capacidad para procesar información, usar razonamiento, creatividad y resolución de problemas. La inteligencia tiene distintas facetas en las que puede ser aplicado para la resolución de problemas o respuestas, por lo que alguien sin capacidad alguna en ciencias puras puede ser un genio en literatura, en muchas obras se
les intenta dar un valor numérico al intelecto de los personajes, pero sin hechos que respalden su capacidad mental. Estos no son más inteligentes que un humano promedio. El sistema más usado para medirla es el coeficiente intelectual. El intelecto de un personaje en un versus no solamente le sirve para idear respuestas en una pelea, sino también para planeación, creación de artilugios o jugar con la psique del adversario. Puede clasificarse en sin sentido, instintivo, animalístico, alto animalista, por debajo del promedio, promedio, por encima del promedio, dotados, genios, genios extraordinarios, supergenios, casi omniscientes, omnisciente. Otro aspecto importante pero no tan mencionado es el rango de acción de los personajes, hasta donde llegan sus ataques o su manipulación del entorno. Sus alcances son debajo del estándar melee, melee, melee extendido, metros, kilómetros, planetario, estelar, interplanetario, interestelar. Galáctico, intergaláctico, universal, alto universal, universal más interdimensional, bajo multiversal, multiversal, complejo bajo multiversal, complejo multiversal, complejo alto multiversal, hiperversal alto, exterior bajo, exterior, outversal, alto exterior, sin límites. Axe, habilidades que sirven para ignorar o evadir estadísticas del objetivo, haciéndolas irrelevantes, o sea que ignoran tu velocidad, resistencia, fuerza, etc. Cada caso de Axe es diferente y su resistencia y efecto deben ser analizados por cuenta propia. Existe el layering, que sería sobreponerse a una habilidad, aunque si la misma traspasa la resistencia, esta habilidad sería superpuesta y así consecutivamente a las resistencias al Axe, se logra aumentando su magnitud o poder. Smurf Abilities. Forma de referirse a cuando un personaje puede herir a uno por mucho superior que por medios convencionales no podrían herir, aunque depende qué aspecto ataque la habilidad. En potencia se comprueba que una habilidad es pitufa cuando afectan a un personaje o área que en medios tradicionales le sería imposible de afectar. Pero su segundo en la utilidad del pitufo poder sería cuánto rango tiene, si puede afectar entidades de dimensiones superiores o que existan fuera de la ficción de la serie. Algunos ejemplos de Axe podrían ser Mind Manipulation, capacidad de controlar las mentes de seres orgánicos, porque si fuesen inorgánicos sería tecnópatas. Reality Warping, capacidad de manipular la realidad misma con todo lo que ésta contiene. Hay tipos del Reality Warping que tienen los personajes, sus tipos serían creación, manipulación de materia, la magia, manipulación cuántica, manipulación de información, manipulación espacial y temporal, y dentro de lo que cabe las siguientes que mencionaré también son Reality Warping. Antes de eso aclarar que incluso en la mierda hay niveles y tener Reality Warping no te hace automáticamente Dios. Probability Manipulation, poder usar la probabilidad a tu favor, tomando el porcentaje que más te convenga, aunque este sea rozando el cero, a niveles altos por la versatilidad que tiene que hechos certeros sean imposibles, o usar la probabilidad cuántica hacen que esta habilidad pueda alcanzar el nivel alto del Reality Warping. Causality Manipulation, o que esta es arrechísima, poder redirigir la causa a cualquier efecto, invertir la relación causa-efecto o separarlas por completo. Esta es verdaderamente la más versátil de los Axe en mi opinión, porque puedes usar Reality Warping casi a su máxima capacidad, manipular la probabilidad, lógica y físicas con solo cambiar la causa. Plot Manipulation, la capacidad de un personaje dentro de la obra de reescribir la trama a su antojo, una locura. Magia, permite manipular aspectos de la realidad evitando las leyes físicas, son la base de los sistemas de poder de la gran mayoría de obras, se realiza a través de una energía especial, llámese mana, ki o chakra, a efectos de escritura son extremadamente similares. Como comenté, los sistemas de magia en general son complejos y varían según el mundo de la obra. Como se habrán dado cuenta, no me quise meter en conceptos tan profundos en este video como la omnipotencia o la magnitud de los universos, esos son cosas que es mejor que las lean por su cuenta, para lo que sirven al fin y al cabo no necesitaba explicarlos. Otras cosas como las unidades y promedios de cualquier unidad medida, aquí consúltenlo con la wiki antes de dar afirmaciones pendejas sin los datos necesarios. Bueno familia, eso sería todo, con esto ya podrán humillar al Papú, que les dijo Luffy le gana a Goku con todas las de la ley. Aparte de entender el porqué de las cosas, recuerden un autista informado vale más que el Bolívar soberano. Chao.